Bueno, buenas noches a todos nuestros asistentes. Ya continuando con la segunda sesión, vamos a darles la bienvenida a todos ustedes, los que están ya presentes. Bienvenidos, ¿no? Hoy continuamos con la segunda sesión que nos da a conocer el segundo módulo, fase de selección. Ya está aquí el expositor, de lo cual vamos a pedirle también, ¿no?, que nos pueda exponer su exposición. Buenas noches, licenciado Johnny. ¿Qué Adelante con tal? su primicia del trabajo. Buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchan, verdad? Por Sí, favor. perfectamente aquí nosotros lo escuchamos. Muy bien. A ver, vamos a proyectar, señores. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Aún seguimos poco afónicos. Van a disculpar la sesión que teníamos programado el día lunes. Esperemos no tener inconvenientes el día de hoy. A ver. Muy bien. Vamos a iniciar con la segunda fase, la fase de selección. Eh, ya la anterior semana habíamos visto la fase de actuaciones preparatorias. Haciendo recopilando los pasos, digamos, para llegar a la segunda fase, recordemos que en las actuaciones preparatorias, ¿qué actividades o qué actos hemos realizado? Por ejemplo, hemos iniciado con la actualización del PAC. Esta actualización ha culminado el 8 de mayo. Ok, en esa actualización podíamos incluir y excluir procedimientos por única vez y los que ya estaban programados y pendientes por convocar, a actualizarlos, ¿no?, al tipo de procedimiento de la nueva normativa. Ese era el primer paso. Luego ya viene la segmentación. La segmentación lo realiza logística y en ello tiene que categorizarse en una de las cuatro categorías para caso de bienes y servicios, ya sea rutinario, operacional, crítico o estratégico. Para eso hay dos criterios. Eh, el nivel de riesgo, si es riesgo alto o riesgo bajo, y el nivel de cuantía alta, cuantía baja. En base a eso se determina en qué categoría se encuentra el bien o el servicio. En caso de obra, simplemente se maneja con el nivel de riesgo, si es riesgo bajo o riesgo alto. Si es riesgo bajo, es una contratación básica, y si es riesgo alto, es una contratación avanzada. Ese es el segundo camino, el segundo paso o segundo acto, si queremos llamarlo así, y este tiene que comunicarse, el resultado de la segmentación tiene que comunicarse a las áreas usuarias. Luego vendría la estrategia paralelamente con la interacción con el mercado. ¿Ok? En la estrategia con la interacción con el mercado. Salieron ya los formatos, si lo han revisado, y también la guía, donde ya está más claro y didáctico, digamos, cómo se debe realizar justamente todas estas actuaciones preparatorias. Salieron los formatos para la interacción con el mercado, salió el formato de estrategia de contratación y finalmente el formato de aprobación de expediente de contratación. Entonces terminas interacción, terminas estrategia, eh, apruebas expediente de contratación. Y bueno, antes de ello, obviamente tiene que estar la certificación de crédito presupuestario, considerando el monto de la cuantía y si es que han designado el tipo de evaluador. El tipo de evaluador ya tiene que designarse, ¿no? Con eso aprueban expediente de contratación y finalmente el evaluador elabora las bases y lo convoca. Esa sería, digamos, en manera de resumen, las actuaciones preparatorias. Como les vuelvo a recalcar, el lunes ya estaban publicados los formatos y la guía.
la guía justamente de las actuaciones preparatorias. Muy bien, entonces hoy vamos a conversar sobre la fase de selección. Entonces, esta fase inicia con la convocatoria. Con la convocatoria. Pero antes de ver todo el ciclo, primero hay que aclarar lo siguiente. Si nosotros comparamos la norma actual con la norma anterior, vamos a dar cuenta que actualmente estaremos bordeando unos 20, 21 procedimientos de selección, aproximadamente. Y comparando con la norma anterior, 7, 8 procedimientos. Entonces hay un incremento considerable de procedimientos de selección. Pero aquí lo que ustedes tienen que tener claro es que no todo está vigente. Por ejemplo, este grupo de aquí no está vigente. Algunos entran en... A ver, por favor, alguien me ha silenciado, tener cuidado. Alguien silenció mi micrófono. Está Muy perfecto, bien, les licenciado. decía de que este grupo de aquí que he marcado con rojo no está vigente todavía. También hay otro grupo, por ejemplo, estos de aquí, que aún no están vigentes. Entonces ya va a salir la disposición correspondiente del ente rector, el cual va a indicar a partir de qué momento van a entrar en vigencia. Pero el resto ya estamos utilizándolo. Ya estamos. Por ejemplo, todos estos procedimientos de acá son los que ya conocemos. Lo único quizás por ahí que no está es las simplificadas. En lugar de las simplificadas han entrado las abreviadas, este grupito de acá. Estas vendrían a ser lo que antes conocíamos como AS. ¿Ya? El resto sigue. Están las LPs, los concursos públicos, subasta inversa, comparación de precios, concursos de proyectos electrónicos. Este también está, todavía no está. Ok, entonces, como pueden ver, lo que está vigente ahorita lo conocemos. No es novedoso del todo. Lo conocemos, si bien es cierto, hay ciertas variaciones, pero no es pues totalmente nuevo. Es decir, estamos habituados y lo conocemos. Lo que sí cambia es esta parte, les dije, ¿no? Ya no están las simplificadas, ahora están las abreviadas. Licitación pública abreviada para bienes, para obras y el concurso público abreviado. Quizás por ahí lo que se agrega es el concurso público para mantenimiento vial. Eso no lo teníamos con la norma anterior, entonces ya se agrega, ¿no? Pero parte del concurso público. Bueno, respecto a las etapas, les decía que inicia con la convocatoria y al final vamos a ver en qué momento termina la segunda fase. Lógicamente, lo normal es que termine con la suscripción del contrato, pero hay otros escenarios sobre el cual se da por culminado esta segunda fase. Eso quizás también es otra variación. Muy bien, aquí en las etapas ustedes van a encontrar etapas nuevas. Esta, por ejemplo. Y esta de aquí. Entonces, estas, por ejemplo, la de precalificación, la que dice precalificación, esa se va a utilizar en los procedimientos que aún no están vigentes. Por ejemplo, en esta de acá. Aquí, en este de acá. ¿Ya? Esas todavía no están vigentes. Ahí se utiliza eso. Esta de acá, la etapa de precalificación. Y lo que es adjudicación con innovación, también se utiliza acá. Ahí está. ¿No? En esos dos pueden especializar. Entonces, eso todavía tampoco está vigente. ¿Ya? Esos dos todavía no están vigentes, pero el resto sí lo conocemos. Hay una convocatoria que se hace a través del SEACE
Hay un registro de participantes que también se hace a través del SEACE. Hay cuestionamiento a las bases. ¿Qué quiere decir? Consultas y observaciones que se formulan a las bases. También lo tenemos. La evaluación de ofertas y la buena pro. Como se dan cuenta, están los mismos. ¿Ok? Vamos a ver los cambios eh, eh, en cada etapa. Los más principales, ¿no? Porque hay quizás por algunas precisiones a mayor detalle que de acuerdo a las bases estándar tendríamos que desarrollar, eso nos tomaría mayor tiempo. Respecto al registro de participantes, el cambio, señores, es respecto al tipo de registro, mejor dicho, al tipo de lista, del listado de participantes. A ver, tenemos tres listados. Lista abierta es la que la que aplicábamos con la norma anterior. Es decir, basta que esté publicado en el CAC, cualquier proveedor que se entere se puede registrar. ¿Ok? Eso es lista abierta. Lista abierta con invitación es similar a ello, pero con la diferencia de que cualquier proveedor pueda presentarse, pero yo como entidad debo invitar, ¿no?, a un determinado cantidad de proveedores. Lista abierta con invitación. Es decir, está publicado en el CACE y cualquier proveedor que desee participar se puede registrar. Pero también yo como entidad puedo invitar a una determinada cantidad de proveedores para que se registren y participen en el proceso. Entonces, por eso dice lista abierta con invitación. Y lo novedoso es la lista cerrada. Esa no la teníamos con la norma anterior. Esta es, digamos, lo novedoso, lista cerrada. ¿Qué quiere decir lista cerrada? Solo se pueden registrar o participar en este caso los que fueron invitados. ¿Ya? Solo los que fueron invitados. Cualquiera que pueda haber en el CACE, si no está invitado, no puede registrarse. Esta es la novedad. Eh, ¿En qué procedimiento aplica esto? Por ejemplo, en comparación de precios. ¿Ya? En comparación de precios, ustedes van a poder aplicar esta lista cerrada. La comparación de precios, ya les voy adelantando, no va a ser como la norma anterior. En la norma anterior, ¿cómo era? Teníamos, no primero el informe donde evaluábamos como logística si cumplía o no con los requisitos de la directiva, sacábamos tres cotizaciones, recabábamos estas tres cotizaciones y elegíamos el menor precio. Una vez elegido el menor precio, adjudicábamos y el resultado es lo que publicábamos en el CACE. En otras palabras, no había una convocatoria en la plataforma. Ahora sí van a convocar la comparación de precios. Y cuando convoquen, tienen que generar la invitación al menos a 3 proveedores. Y solo esos 3 proveedores podrán registrarse. ¿Ya? Solo los 3 proveedores podrán registrarse. Entonces, comparación de precios tienen que, en este caso, convocar. Va a ser tal cual un procedimiento de selección. Se tiene que seguir todas sus etapas, ¿no? Llegar a aprobación de expediente de contratación, convocar, elaborar bases, tiene bases, por cierto, y tienen que revisar ustedes las bases, a diferencia de los otros procedimientos, ¿no? Tiene bases comparación de precios, ¿no? Las bases salieron ya a la entrada de vigencia de la norma, y ahí ustedes pueden revisar las bases de comparación de precios. Entonces tiene, como les decía en este caso, esto es de, a ver, déjenme ver, comparación de precios, efectivamente. Entonces, en la fase de selección es importante revisar esta partita, la sección general. Ahí está, miren. Tiene etapa de convocatoria. Ya.
Aquí está. Aplica lista cerrada. Ahí está, ¿no? Aplica lista cerrada. Muy bien, entonces este es un ejemplo típico sobre esta etapa. Lista cerrada. Ok, entonces en el resto de procesos, o sea, si alguien me pregunta, oye, ¿y cómo puedo saber si es abierta o cerrada? En cada base estándar indica. A ver, miren. En aquí revisamos comparación de precios. Lista cerrada. Esto es una base de bienes, LP de bienes. Entonces me voy a la sección general. También en el reglamento está, en el reglamento, en los cuadritos está. Ya, aquí está. Dice lista abierta. Ahí está. Lista abierta. ¿Ok? A ver, otra. Esto es de obras. Abreviada de obras. Igual van a la sección general. Igual, lista abierta. Ahí está. Entonces, en las bases estándar ustedes se pueden percatar de manera puntual o si no es en estos artículos. Ahí también precisa si es lista abierta o lista cerrada. ¿Ok? Ese es uno de los cambios en, o las novedades, mejor dicho, porque es otra nueva norma. No estamos modificando la norma anterior, sino es una nueva norma y tiene como novedad comparando, ¿no?, con la norma anterior. Muy bien. Y si hay consultas pueden ir dejando en el chat para ir absorbiendo también paralelamente. Eso respecto al registro de participantes. Respecto al cuestionamiento de bases, nuestra normativa anterior preveía este caso para presentar consultas y observaciones. Son no variado, están las consultas y están las observaciones. Ok, ¿qué es lo que ha cambiado? El plazo. En LPs, por ejemplo, y concursos públicos, el plazo para formular consultas y observaciones era 10 días hábiles. Ya eran 10 días hábiles. Entonces ahora se ha reducido a 7. En caso de AES era dependiendo. Si era bienes y servicios, era 2 días. Y si era obras, era 3 días. En este caso ya se ha unificado a 3 días. ¿Qué quiere decir? El plazo para hacer consultas y observaciones es de 3 días. Y recordarles que consultas son pedidos de aclaración, por eso dice consulta, y observaciones es pues algún incumplimiento normativo en materia de contratación o normas complementarias o conexas. ¿Ok? ¿Qué más? Sigue la absolución, se acogen parcialmente o no se acogen. Listo. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, ese sería el cambio respecto a cuestionamiento a las bases. Ya, respecto al pliego de elevación, recuerden que esto solo aplica en LPs y CPs, no aplica en abreviadas. Ya, con la norma anterior igual solo aplicaba en licitación y concursos públicos. No aplicaba en simplificadas. Entonces es igual acá. Ya, es igual. Eh, Solo aplica en LPs y concursos públicos. ¿Cuál es la variación? Eh, Aquí sigue igual, son 3 días para solicitar la elevación, con la norma anterior también eran 3 días. Lo que sí es novedoso es esto de aquí. En la norma anterior, en el reglamento, taxativamente no estaba establecido cuánto era el plazo para que la entidad a más tardar podía registrar la información
en el sistema, ¿no? O presentar la información. Entonces ya lo he puesto, son 4 días hábiles. Desde que la entidad cargue en estos 4 días el OS, el OS que reemplaza al OCE, tiene 10 días hábiles. Entonces, ese es otro cambio. Con la norma anterior, el OCE tenía 12 días hábiles. Entonces, este también es otro cambio. Se ha reducido, ¿no? De 12 a 10 días hábiles. ¿Qué decía la norma anterior? Si es que hay un requerimiento de información adicional, desde el cumplimiento de ese requerimiento adicional, esos 12 días hábiles se hacían el cómputo. Es decir, de ahí se contaba. Entonces, en este caso, ese mismo plazo se ha reducido a 10. Ya no es 12, para que lo OS saque el procesamiento e integre las bases. Entonces, la secuencia sigue lo mismo, lo que ha cambiado es este plazo ya se ha fijado, esto se ha reducido, y este es el mismo de acá, solo que dependiendo del escenario, ¿no? Si es que hay un requerimiento de información adicional, de ahí cuenta los 10 días. Si no, desde que la entidad ha presentado. Como pueden ver, ahí no hay mucho cambio, salvo lo que es la reducción de los días. Muy bien, respecto a la presentación y evaluación de ofertas, ¿qué ha cambiado aquí? Primero, el plazo. A ver, con la norma anterior, desde que se integraban las bases a la presentación de ofertas, tenía que haber un plazo no menor a 7 días. Eso continúa, eso no ha cambiado. En caso de ACES era 3 días, pues tampoco ha cambiado. Entonces siguen esos plazos, desde la integración hasta la presentación de ofertas. No tenía que ver menor a ese plazo que indica. En licitaciones y concursos públicos puros y en lo que es abreviadas es solo 3 días. En caso de procedimientos que no tengan integración de bases, nos dice que entre la convocatoria y la presentación de ofertas tiene que haber un mínimo no menor de 6 días. Por ejemplo, subasta inversa electrónica. ¿Ya? Subasta inversa electrónica. Comparación de precios, 3 días. 3 días comparación de precios. Entonces, ¿qué quiere decir? Convocas, hay que esperar 3 días para la presentación de ofertas. Muy bien, eso quizás esta de acá sí es la novedad. Recuerden que para comparación de precios no teníamos ese procedimiento. Sí, me refiero a la forma de desarrollarlo, ¿no? Muy bien, llegamos a la evaluación de oferta. Ya, aquí sí es un cambio considerable y también entender de manera diferente, es decir, sacarnos el chip que teníamos con la norma anterior y quizás por ahí retornar a lo que se veía en la 1017, con el decreto legislativo 1017, los que quizás se acuerden. Más o menos la idea, la figura, la metodología se toma de esa norma, a eso regresamos. ¿Qué pasaba aquí? Por ejemplo, en la evaluación, prácticamente el que tenía menor precio tenía casi todas las de ganar. Mm, incluso había procesos que el único factor de evaluación era precio. Por lo tanto, ¿no? Tenía grandes posibilidades de ganar. Esta nueva normativa recoge el principio de valor por dinero. Y este principio de valor por dinero está enfocado, bueno, en la eficiencia, eficacia y también en la economía. Pero eso no se refiere a que elijamos el menor precio, sino que busquemos la calidad. Privilegiemos la calidad en lugar del precio. Pues bajo ese criterio, bajo ese principio,
es que se ha modificado la forma de evaluar. Se ha modificado la forma de evaluar. Entonces, ahora el que tenga menor precio no le garantiza de que gane la buena pro, de que obtenga la buena pro. Ok, ese es un primer punto que debemos tomar en cuenta. Segundo, respecto a la secuencia de a seguir para adjudicar la buena pro. Desde que se presenta la oferta hasta que se dé la buena pro hay una secuencia. Esa secuencia con la norma anterior era depende. Depende de qué. Por ejemplo, si era bienes, servicios en general y obras, la secuencia ¿cuál era? Primero era admisión, luego era evaluación y finalmente calificación. Y de ahí venía buena pro. Miren, repito, admisión, evaluación, calificación. Primero estaba evaluación y luego estaba calificación. Entonces, en la calificación buscabas los 4 primeros, en caso de obras, por ejemplo, y en bienes y servicios los 2 primeros, para solo calificar a ellos. En consultorías era lo inverso. Admitías, calificabas y recién venía la evaluación. Era lo contrario, ¿no? Admitías, calificabas y evaluabas. Entonces, ahora, con la nueva ley, ya se unifica en una sola secuencia. Antes de explicar la secuencia, solo está vigente esta parte, ¿ya? La evaluación sin precalificación. Esta todavía con precalificación no está vigente. Ya no tenemos bases estándar con precalificación. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Admisión de ofertas, ¿no? Básicamente verificar los documentos de presentación obligatoria y que se dé cumplimiento a las especificaciones técnicas. Entonces, eso no ha cambiado. Básicamente, al aplicar este primer punto, estamos refiriéndonos, ¿no? En las fases estándar a este punto. Esa parte no ha variado. Me refiero a que en la norma anterior también se hacía mención a documentos de presentación obligatoria. Aquí está. Entonces, todos los proveedores, o en este caso postores, que cumplan la documentación obligatoria y acrediten la especificación técnica o el cumplimiento del TDR, son admitidos. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de admisión de ofertas. Luego viene requisitos de calificación. Requisitos de calificación. En las fases estándar también está establecido los requisitos de calificación. Eso está en el capítulo 3. Aquí está. Entonces, el segundo paso sería revisar los requisitos de calificación. Capacidad legal, experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Dependiendo cuáles definan. Estos son obligatorios, estos son facultativos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es calificación. Ahora, respecto a esto, ¿qué les puedo comentar? Nos decían, por ejemplo, en caso del norte, nos dicen, no, oye, aquí convoco obras y se presentan 20 postores. ¿Ya? 20 postores, nos dicen. Entonces, eso quiere decir, si los 20 han sido admitidos, debo calificar a los 20, porque con la norma anterior, por ejemplo, en obras, solo calificabas a 4, a los 4 primeros. Calificados a los 4 primeros. Con esta nueva norma, si son los 20 admitidos, a los 20 calificas.
¿Es mayor trabajo? Lógicamente que sí, pero recuerden, lo que estamos buscando es la mejor oferta, la mejor oferta estamos buscando. Entonces, quizás por ahí algunas entidades que tienen buena cantidad de postores, ¿no? Y ya les parece que hay mayor trabajo en esta parte. La idea es de que, ¿no? Se tenga una mejor oferta. Entonces, aquí calificas. A los que hayan calificado, recién aplicas evaluación técnica y la evaluación económica. Dependiendo del objeto, la evaluación técnica puede ser antes y la evaluación económica después. Por ejemplo, ¿en qué casos? Obras, servicios, consultorías. En esos casos, primero es evaluación técnica, llega a un puntaje mínimo, recién pasa a la evaluación económica. En caso de bienes es simultáneo. La evaluación técnica y económica es al mismo tiempo. ¿Dónde precisa eso? En las bases estándar también. En las bases estándar. Muy bien. Ya esta parte de precalificación, como les dije, con precalificación todavía no está vigente. Respecto a los requisitos de calificación, están los mismos que conocemos. Capacidad legal, lo tenemos, no ha cambiado. Capacidad técnica profesional también. Experiencia postora en la especialidad continúa. Lo que quizás ha regresado es capacidad económica. Pero con la antigua norma esto lo conocíamos como solvencia económica. Ahora se llama capacidad económica. Pero este va a ser solo para procesos con precalificación. ¿Ya? Y otra diferencia es de que va a tener que ver con el volumen de ventas, estados financieros y otros que diga la base estándar. Como dije, este punto, este tipo de precalificación todavía no ha salido a base estándar. En otras palabras, no está vigente. Entonces, este que retorna, quizás como novedad sería este, pero no es que sea novedad. O sea, sí lo llevamos con la norma anterior, pero estaba como parte del requerimiento, del TDR o de la especificación técnica. Ahora es como requisito de calificación. Nada más es la variación. Entonces, ¿qué quiere decir respecto a consorcios? En esta parte la entidad puede delimitar, porque a veces ocurre que los consorcios se presentan pues 5 integrantes, ¿no? Un consorcio integrado por 5 integrantes. En este caso la entidad sabe qué dicen, el número máximo de integrantes va a ser 3, ¿ok? Y el que tiene mayor experiencia tiene que tener el porcentaje mínimo de participación de 50, por ejemplo. Entonces, ¿qué está buscando? Que no sean muchos integrantes del consorcio y el que tiene mayor experiencia ejecute gran parte de la prestación, del contrato. Entonces, ese es un requisito de calificación. ¿Ya? Esto es quizás lo novedoso, pero solo en tema de, antes no lo veíamos como calificación, como un requisito de calificación, sino lo veíamos parte del TDR. Ahí lo evaluamos, ¿no? Parte de la evaluación del consorcio. Listo. Eso, y como les dije, en cada base estándar están los requisitos de calificación. Llegamos a evaluación de ofertas. Como les dije, hay dos evaluaciones, técnica y económica. ¿Sobre qué evaluamos? Sobre los factores de evaluación. Sobre los factores de evaluación. Sobre los factores de evaluación. La evaluación económica se da sobre el precio ofertado. ¿Ya? Todo esto se regula en las bases estándar. En un momento vamos a revisar las bases estándar y les vamos a explicar. Hay otro aspecto importante, que la evaluación económica
pierde peso. La que tiene mayor peso es la evaluación técnica. ¿Ya? La evaluación técnica, vamos a verlo en un momento también las bases. Por ejemplo, aquí para entender esto, el de aquí es para bienes. ¿Ya? Es para bienes este factor de evaluación. Si ustedes revisan las bases estándar, se van a dar cuenta de la ley anterior que aquí equivalía hasta 100 puntos el precio. Hasta 100 puntos, señores. Con la nueva norma, en caso de bienes, el precio solo puedes darle máximo 40. ¿Puedes darle menos? Sí. Puedes decirle que sea 30. O sea, no podría pasar el puntaje de precio mayor a 40. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos factores de evaluación, los que están aquí abajo, tiene que estar la diferencia. ¿Cuánto sería? 60 puntos. Aquí tiene que estar la diferencia. 60 más 40, darlo a 100. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando la entidad haga las bases? En este caso, el comité o el oficial de compra. ¿No? Tiene que revisar, oye, por ejemplo, a ver, vamos a poner, quiero comprar vehículo, camioneta para serenazgo. Soy una municipalidad, quiero contratar una camioneta para serenazgo, ¿ya? Entonces, es un bien. Factor obligatorio es oferta económica. Máximo 40 puntos. Ahora tengo que distribuir los 60 que me faltan. Plazo de entrega, sí o sí va a ir, ¿ya? Porque tengo que calificar plazo de entrega. Mínimo 15 puntos me dice. Entonces yo puedo decir 20 puntos vamos a darle acá. ¿Ya? Mínimo es 20. Acá precio va a ser 40. Nos mantenemos con el tope. Listo. Hasta ahí voy 60. Bueno, sostenibilidad económica, social son más certificados. Ya como entidad yo puedo ver, ¿no? Pero vamos a ir lo que nos más garantice y nos servirían en la compra del bien. O sea, va a depender del tipo de objeto de contratación. Estamos hablando de un bien en este caso. En este caso, de manera particular, el vehículo para camionetas serenas. ¿Qué me interesa? Garantía. Este de acá me interesa. Garantía comercial del postor. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me dice? 15. 15 puntos. Entonces, yo puedo decir 20 también. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No es que sea acá. Mínimo es 15. Disponibilidad. Acá también necesito esto. Ya con eso, ya llegué a 60. ¿Se dan cuenta? Ya llegué a 60 ya. Si lo pongo 20, ya llegué a 60. Entonces vamos a bajarle. ¿Dónde está el borrador? Ya. Acá vamos a poner que es 15. ¿Ya? Porque si no, ya llego a 60. 15, esto es 15. ¿Cuánto me falta? Tengo 30, me falta 10. ¿Qué más necesitaría? Mejora las presiones técnicas, puede ser esta. Capacitación, si es que es un vehículo electrónico, necesitaría capacitación para los choferes, pues, ¿no? Pero ya estoy llegando ya a 100, ya estoy pasando, y acá tengo 40, tengo 60, acá hay 30, son 90, solo me queda 10, entonces no puedo, acá tendría que bajarlo a 15. Tendría que bajarlo a 15. A ver, de nuevo, ¿ya? De nuevo, de nuevo. Vamos a borrarlo esto. Aquí está el borrador. Esto queda 15. Entonces tengo que, miren, ¿cómo tengo que ir ya distribuyendo? Ya, entonces acá tengo 15. Garantía también es mínimo 15, no puedo bajarlo más. Disculpen el pulso ahí. 15. Plazo de entrega tampoco puedo bajarle más del 15.
Hasta ahí tengo cuánto, 15,45 tengo. ¿Puedo pedir mejoras? Claro que sí. Ahora les decía, si es electrónico, necesito capacitación. Entonces puede ser 15 también acá. ¿Cuánto voy ahí? 15, 30, ya voy 60, señores. Puede ser mejoras también, ¿no? Quizás por ahí alguna mejora. Otros 15. ¿Ya? Vida útil, dependiendo, ¿no? Hay que revisar. Ya, hasta ahí yo creo que con esos me quedaría. ¿Cuánto tengo acá? Tengo 15, 30, 60, 60, 70, 75, ¿no? 75 tendría. ¿Cuánto me falta? 80, 90, me falta 25. Así sería. Ahí, por ejemplo, estoy ensayando cómo podrían dar los puntajes, dependiendo qué tipo de factor van a utilizar. Entonces, estos factores ya tienen que trabajarlo en la estrategia de contratación. Los que son logísticos, la DGA ha emitido un formato de estrategia de contratación. Ahí es donde tienen que ya definir qué factores de evaluación van a utilizar y por qué van a utilizar. No es que se me antoje, yo tengo que justificar. ¿No? Garantía comercial, obviamente si es un vehículo, debo tener garantía, ¿no? Contra fallas de fábrica, de fabricación, entre otros. Disponibilidad de servicios repuestos, obviamente. Si es que es un carro de última tecnología, necesito capacitación, ahí está. Y por ahí alguna mejora que puedo calificar. Y se dan cuenta, miren, el precio tiene menor puntaje. Solo tiene 25 puntos. Ahora, si el precio quiero que llegue máximo a 40, sea el precio, entonces tendría que retirar algunos factores de evaluación. Me tendría que quedar con 4. Uno tendría que eliminar. No sé si capacitación, quizás capacitación puedo quitarlo. Capacitación puedo quitarlo. Pero eso no quiere decir que no le pida capacitación al contratista, al proveedor. Recuerden que estos factores de evaluación, perdón, estos factores de evaluación quiere decir que son mejor, hacia, no mejoras, sino me refiero, es adicional a lo que requiere en el requerimiento, en el TDR, ¿no? Adicional a ello. Pero como podemos ver, ya la entidad tiene que ver qué puntaje le va a dar, ¿no? Pero el tema es que al final tiene que sumar los 100 puntos. Y de acuerdo al puntaje que obtengan, se saca el orden de prelación. De acuerdo a eso, se saca el orden de prelación. Ya, avancemos. Eso es en caso de bienes. En caso de servicios, hay dos evaluaciones. La técnica, que es en base a 100, esta sería la técnica, y el precio, solo el precio también es otro 100. Entonces, en apariencia habría 200 puntos. En apariencia, digo. Eso es, por ejemplo, en servicios. Entonces, aquí hay dos evaluaciones, una técnica y una económica. Para sacar el orden de prelación, quién quedó primero, segundo, tercero, tienes que aplicar esta fórmula. Esta de acá. Esta fórmula. Entonces, esta fórmula, ¿qué dice? El puntaje técnico, este de acá, multiplícalo por el C1. El C1 es un coeficiente técnico. El C2 es el coeficiente económico. En caso del precio, el puntaje que saque en precio, le multiplicas por C2. ¿Ya? En otras palabras, multiplica C1 por puntaje técnico más C2 por puntaje económico, sacas el puntaje total. Entonces voy a suponer que aquí el puntaje técnico ha sacado 80 puntos.
y en precio ha sacado 90. O sea, no ha llegado a los 100 en ninguno de los dos. ¿Ok? Entonces, en las bases, yo tengo que definir como entidad cuánto va a ser el coeficiente. El coeficiente C1 para la parte técnica. Mínimo 60%, máximo 70%. Para el precio, mínimo 30%, máximo 40%. Entonces, voy a suponer que en las bases el C1 es 60%. Tiene un peso de 60%, 0.60. El C2, que es el precio, sería la diferencia. La diferencia sería 40, 0.40. Listo. Sumado los dos me da 100 o 1. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? C1 multiplicar con 80 y C2 multiplicar con 90. Entonces, operativizo esa, esa operación. Miren, si voy a aplicar, vamos a nuestra calculadora y me sale, ¿no? Primero, multiplico 0.60 por 80 puntos, más 0.40 por 90 puntos. Cierro y total. Aplicando esta fórmula, señores, con este casito que estoy haciendo acá, me sale, ¿saben cuánto? 84 puntos. 84 puntos. Entonces, el proveedor no va a poder identificar con anticipación qué puntaje va a tener, porque va a depender de muchos factores, más que todo en el puntaje en económico, porque ahí es donde hay una fórmula para calcular quién tiene el mayor puntaje. Entonces, ¿qué te está diciendo? Miren, él tiene un puntaje técnico bajo, tiene solo 80, pero precio tiene 90. Eso quiere decir que su precio debe ser relativamente bajo porque tiene un buen puntaje en económico. Pero en el puntaje total solo ha subido 4 puntos, comparando al puntaje técnico. Comparando al puntaje técnico. ¿Se dan cuenta? ¿No? 80 solo llegó a un puntaje total de 84. Pero ¿qué pasa si lo invierto? Ya voy a suponer que el puntaje técnico es 90 y el económico es 80. Lo vamos a invertir. ¿Ya? Miren, vamos a ver cómo cambia. Si tienen 90 en el técnico por 0.60 más 80 por 0.40, cerramos igual. Ya sube, ¿no? Ya no tiene 84, tiene 86 puntos. Entonces, ¿qué le ha subido? Tener mayor puntaje técnico. Entonces, esta norma, señores, está empujando a que los proveedores se concentren en el puntaje técnico. Aquí, en bienes ya lo vimos, y en caso de servicios, acá, puntaje técnico. ¿Ya? Entonces, ahí ven acá. En caso de obras y consultorías, de la misma forma. Es de la misma forma. ¿Ya? Es de la misma forma. Todo esto es puntaje técnico y este es el económico. En consultorías igual. Todo esto es el puntaje técnico y este es el económico. Y ahí está su coeficiente. Es igualito, igual que hemos desarrollado. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. O sea, no siempre va a ganar el menor precio. Ténganlo seguros. Tienen que concentrarse
en lo técnico. Entonces, una vez que evalúen, sacan su orden de apelación y dan la buena prueba al que está en primer lugar. Publican la acta y lo publican en el CAC, ¿no? En caso de desempate, ¿qué nos dice? En la norma anterior, ¿saben quién tenía privilegio? Tenía privilegio las micro y pequeñas empresas, pero con discapacidad. Esas eran las privilegiadas. Ahora nos dicen, no, señores, el quien va a tener privilegio en caso de desempate es el que tiene mejor puntaje técnico, ¿no? En este caso, el que saque mejor puntaje técnico. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Revisamos acá. El señor sacó 80 puntaje técnico. ¿Hay otro que sacó mejor? Sí. Entonces, ese va a ganar o va a desempatar. Ese va a ser el que va a ser elegido en el desempate. Entonces, en concordancia al principio de valor por dinero, aquí también el desempate se pone que ese se va a priorizar. Si imaginemos que hay un empate en puntaje técnico, entonces bajamos ahí recién a ver quién es micro y pequeña empresa y si tiene discapacidad. Si siguen empatados ahí o no hay ninguno con discapacidad, entonces bajamos al siguiente. Y finalmente llegamos al último, que es sorteo. Entonces, si se dan cuenta, está en la misma línea del principio de valor por dinero. Respecto al consentimiento, no ha cambiado, sigue habiendo consentimiento. Cuando haya dos o más ofertas, tiene que esperarse el plazo, ¿no? De 5 u 8 días. Eso está en las bases estándar. En caso que haya una sola oferta, el consentimiento se produce el mismo día de la buena pro, el mismo día que notificamos la buena pro. El consentimiento, para los que quizás no entienden qué es esto es un plazo para que si es que alguien está disconforme con la evaluación, calificación, pueda reclamar, ¿no? Este reclamo se efectiviza en lo que se conoce como impugnación, presentando un recurso de apelación. Porque puede ser que la entidad, ¿no? Se incline o califique mal o evalúe mal y tú puedes reclamar a través de este mecanismo. Entonces, por eso se llama consentimiento. Si tú dejas pasar este plazo, entonces entiende que está consentido. Nadie se ha reclamado y el ganador puede seguir con la siguiente etapa, que es la firma de contrato o el perfeccionamiento de contrato. Entonces, a manera de resumen, en el reglamento ustedes van a ubicar cuadritos donde van a, ¿no?, ver qué tipo de procedimiento está, a partir de qué monto se aplica, ¿ya? ¿Y quién es el evaluador? Recuerden que el evaluador se refiere a quien va a conducir y evaluar la oferta. Oficial de compra es logística y comité, ¿no? El comité que conocemos. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? En casos de obras nos dice que solo es comité o jurado. No puede intervenir o conducir en este caso el oficial de compras. En concurso público de servicios de consultoría y mantenimiento vial, igual forma, solo comité o jurado. Y aquí se pueden dar cuenta, la evaluación económica en caso de bienes es simultánea a la técnica. A diferencia del resto, es posterior. Primero pasas evaluación técnica y luego pasas evaluación económica y de ahí se saca el puntaje total. ¿Ya? Las etapas ya lo vimos, son las etapas. Respecto, si es que procede anuncio de contratación futura, dice que es opcional. ¿Qué cosa es anuncio de contratación futura? Es publicar el requerimiento, la necesidad antes de convocar. A ver, tenemos requerimientos de obra, por ejemplo, y antes de convocar queremos perfeccionar el requerimiento. Lo publicamos en la Pladicop, hay un periodo de consultas y oraciones que nos hacen a ese requerimiento, absolvemos y tenemos un requerimiento mejorado. Ese requerimiento se convoca, ¿no? Ese es anuncio de contratación futura.
Registro de participantes, lista abierta para todo este grupo. Elevación de pliego de consultas o asociaciones, sí aplica. O sea, sí se puede elevar al OS. El plazo para convocatoria hasta la presentación de ofertas son mínimo 22 días hábiles. En la anterior norma estaba igual. Consultas y observaciones, mínimo 7 días. Ya lo dijimos. Y entre la integración y presentación de ofertas también tiene que haber un plazo mínimo de 7. Estos son los procedimientos LPs y concursos públicos puros, vamos a llamarlo así. Y los abreviados serían estos de aquí. Abreviado para bienes, abreviado para obras y concurso público abreviado para servicios y consultorías. Entonces, en este caso, esos se aplican menores a estos montos, si se cuenta para montos ¿no? Menores. Y aquí sí lleva oficial de compra o comité, no aplica jurado. No aplica jurado. Igual es evaluación simultánea en caso de bienes y en caso de obras y consultorías de obras es posterior. Las etapas son las mismas, si se dan cuenta. Anuncio de contratación futura en las abreviadas no aplica. ¿Ya? El registro de participantes es lista abierta. Elevación de pliegos no aplica. O sea, si estás en estos montos o en este tipo de procedimientos, no aplica elevación de pliego de consultas y observaciones al OS. Respecto al plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas, no ha indicado, no ha definido un plazo mínimo. Por eso dice ND, no definido. Pero respecto a las consultas y observaciones, dice que tiene que ser mínimo 3 días hábiles. Y desde la integración a la presentación de ofertas, ¿no? Después de la integración hasta la presentación de ofertas, mínimo 3 días hábiles. Ok, entonces, eso podríamos resumir en los procedimientos que más utilizamos. Bueno, otras figuras que puede aplicarse en un procedimiento. No siempre vas a adjudicar la buena pro. Puedes declarar desierto, pero aquí debo precisarles lo siguiente. No les conviene declarar desierto. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que adjudiquen a la mala, es decir, sí o sí tengan que adjudicar, pese a que haya deficiencia o no cumpla. ¿Ya? No, no me tomen por ese lado. Me refiero cuando digo no les conviene declarar desierto porque perjudican la estrategia del año siguiente, digo, la segmentación del año siguiente. Perjudican la segmentación del año siguiente. Recuerden que en la segmentación uno de los criterios era el riesgo. Entonces, ¿qué decía en el reglamento? Si es que en compras anteriores se ha declarado desierto, esa necesidad, ese proceso es de alto riesgo. Y eso implica mayor actividad o mayor paso, por así decirlo, en las actuaciones preparatorias. Eso te va a llevar mayor tiempo. ¿Ok? Entonces, para evitar declarar desierto, hacer un buen requerimiento, una buena interacción con el mercado, y obviamente con su estrategia, buena interacción y buena estrategia y buenas bases. Y obviamente invitar, ¿no? Garantizar de que se presenten postores. Entonces, se declara desierto cuando no hay ofertas, nadie se presentó, o habiéndose presentado, ninguna ha sido admitida, calificada o ha llegado a ser evaluada. O cuando pierden la buena pro, es el único proveedor y no hay a quién más llamar, entonces se declara desierto. Pero repito, no conviene declarar desierto porque afecta la segmentación del año que viene. Afecta la segmentación del año que viene. Muy bien, respecto al informe que se hacía con la norma anterior, sigue habiendo. O sea, tienes que hacer el informe por qué se ha ocasionado que se declare desierto.
se comunica al funcionario que aprueba el expediente de contratación, ¿no? Para poder hacer las modificaciones que se correspondan. Si hay ciertas exigencias, por ejemplo, que están limitando que se presenten los proveedores en el requerimiento, entonces se tiene que modificar ello. Otra figura, la cancelación. Eso tampoco ha cambiado, sigue con la norma anterior. Las causales también siguen, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, cuando desaparezca la necesidad, o habiendo necesidad, pero el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia. Recuerden que la cancelación solo es hasta antes de la buena pro. Pasado la buena pro ya no se puede cancelar. Pero la pregunta es, ¿y qué pasaría si es que ocurre o desaparece la necesidad después de la buena pro? Ya queda claro que cuando se identifica que desaparece la necesidad antes de la buena pro, yo cancelo. Ojo como entidad, tramito mi cancelación. Pero si ya dio la buena pro, no puedo cancelar, porque esta figura es hasta antes, aquí está, ¿no? Momento previo de la buena pro o la adjudicación para la innovación. Entonces, a veces en la práctica ocurre de que ya se dio la buena pro y ya desapareció la necesidad. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, en este caso hay otra figura, ¿no? Otra figura que se llamaba con la norma anterior, que también está prevista en la norma anterior, que se denominaba decisión de no perfeccionar contrato, ¿no? Debidamente motivado. La decisión de la entidad de no suscribir contrato. Tenía que sacar un acto administrativo en la cual sustentaba, ¿no? Y en la norma indicaba cuáles eran las causales. Una de esas causales era desaparición de la necesidad. O como dice acá, cuando desaparezca la necesidad para contratar. Por ejemplo, eso continúa. Muy bien. ¿Cuándo termina esta segunda fase? Con la norma anterior solo nos decía que la segunda fase termina con la firma de contrato. Más no nos decía. Pero sí nos hablaba cuándo termina un procedimiento de selección. Entonces, ahora la norma cambia en esa parte, ya no dice el procedimiento de selección termina, sino dice la fase de selección culmina en estos cuatro escenarios. Cuando se firma el contrato, empezamos la tercera fase. Cuando se cancela el procedimiento de selección, ahí queda el proceso, ya no continúa. Y estas son las que la anterior norma también lo regulaba. O sea, no es que sean novedades, simplemente ya se le conoce como culminación de la segunda fase. La C, ¿cuándo ocurre esto? Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante. A ver, ¿qué pasa en la práctica? Después de haber ganado la buena pro, viene el consentimiento. Se consiente, ¿qué viene? Viene el plazo para la presentación de documentos para la firma de contrato. Supongamos que el proveedor presenta. En este caso hay 8 días o 5 días. Vamos a poner que es 8 días. En los 8 días presenta. Y la entidad ahora tiene 3 días para hacer firmar el contrato. Primero, obviamente, revisar y si está conforme, hacer firmar el contrato. Y si no está conforme, observar. Supongamos que está conforme y la entidad no observa ni hace firmar contrato en los 3 días. Ya llegamos el cuarto día, el proveedor que ganó la buena pro puede mandar una carta, ¿no? Indicando que como no lo han hecho firmar entre plazo, le requiere la entidad que en 5 días le haga firmar eh, contrato. Y si no le hace firmar, en esos 5 días la entidad, el contratista puede, en este caso, dejar sin efecto la buena pro. A eso se refiere. Pues ahí termina la segunda fase, ya no hay firma de contrato. El último es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, una entidad pequeñísima quiere comprar una camioneta Serenazgo, ha rascado la olla de su presupuesto y ha conseguido para su camioneta. Y resulta que ya dieron la buena pro y el señor alcalde consigue una camioneta en aduanas, una donación consigue.
Entonces ya no necesita la camioneta, ya consiguió la camioneta. Entonces desaparece la necesidad. Entonces en esos casos, ¿no? Ya firmó contrato, no aplica cancelación, sino se aplica esta figura. Artículo 91. ¿Ya? Uno de esos es justamente cuando la entidad se niega a suscribir contrato. Ahí termina la segunda fase. Listo. Y inicia la tercera fase. Perfeccionamiento del contrato, sigue, ¿no? Y la ejecución. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Otro tema que no podemos dejar de pasar es los procedimientos de selección no competitivos. En la norma ustedes han visto seguro y han escuchado, procedimientos competitivos es lo que hemos visto hasta ahorita. Y los no competitivos son lo que conocemos como contratación directa con la norma anterior. Repito, son las contrataciones directas. ¿Ya? Cuando la norma señala procedimientos no competitivos, son las contrataciones directas. ¿Cuáles son? No, las mismas que teníamos con la norma anterior. Contratación entre entidades, situación de emergencia, desabastecimiento, proveedor único, servicios personalísimos, publicidad, contratación de bienes con fines de investigación, adquisición y arrendamiento de bienes muebles, inmuebles, asesoría legal, ¿no? Contable, económica, entre otros, asesoría técnica para defensa de entidades en procesos arbitrales o judiciales, internacionales, contrato de saldo, servicios de capacitación y lo que es para Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? Lo que es carácter de secreto militar. Entonces eso lo teníamos. Esto lo conocíamos como contratación directa. Sigue siendo contratación directa, pero este grupo ya se llama proceso de selección no competitivos. Se llama como procesos de selección no competitivos. ¿Por qué no competitivos? Porque obviamente no hay competencia. Aquí contratas a dedo, ¿no? Contratas a dedo. O sea, en estos supuestos, la entidad contrata a dedo. En los que hemos visto en las láminas anteriores, hay una competencia. O sea, se pueden presentar uno o más proveedores y compiten para ver quién es la mejor oferta. Pero en estos no. O sea, es la contratación a dedo. Pero tienen que encajar en un procedimiento, cumplir unos pasos, requisitos y estar en uno de estos supuestos. ¿Ok? Eh, Igual, esos procedimientos de selección no competitivos pasan por las tres fases. ¿Ok? Actuaciones preparatorias tiene que seguir. Aquí, más bien, ¿no? Tiene que estar previsto desde el cuadro multianual de necesidades. Viene requerimiento, no aplica la segmentación, tampoco aplica interacción de mercado, ¿no? Y me refiero a lo que hemos visto en la semana anterior. ¿Ok? La estrategia se aplica para revisar ciertos puntos, posiciones según corresponda. Según corresponda. ¿Ya? La estrategia sí aplica, pero dependiendo los puntos que corresponde llenar. En la fase de selección, en este caso, aquí no hay pues una convocatoria abierta para que puedan competir. No hay una convocatoria abierta para que puedan competir, sino simplemente es como una especie de formalidad en la fase de selección donde ¿no? Invitas para que formalmente presente la oferta y confirmes que cumple con todo y le des la buena prueba. En términos sencillos, eso es la fase de selección. Donde prácticamente eliges es en la parte de las actuaciones preparatorias donde vas a poder ya sondear con qué proveedor puedes trabajar. Ya vas a tener que elegir a quién invitar. Entonces, ya vas a sondear ahí, ¿no? Ahí puedes ya definir a quién vas a invitar. Entonces, en la fase de selección, como aquí dice, inicia luego de la aprobación del expediente de contratación.
no es que inicie con la convocatoria propiamente dicha, como es un procedimiento de selección tradicional. Entonces, ¿qué nos dice? Consiste solo en la invitación al proveedor identificado, adjuntando las bases del procedimiento de selección no competitivo. Y este proveedor elegido tiene que presentar su oferta técnica y su oferta económica. ¿Ok? Entonces, en este caso, el logística o abastecimiento es el quien evalúa las ofertas y ¿no? Verifica que sí cumple. ¿Ya? Por eso acá nos dice, la DEC selecciona un proveedor según la causal que se invoque que cumpla con los requisitos de admisión y los de calificación. Y si hubiera establecido en el requerimiento. Entonces, céntrense aquí en dos puntos, admisión y calificación. ¿Y qué pasó con la evaluación? No hay evaluación técnica ni evaluación económica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay puntaje técnico ni puntaje económico. No hay los factores de evaluación. Esto con la normativa anterior era un poco complicado porque no existía bases estándar. ¿Ya? Ahora sí tenemos bases estándar. Ahora sí tenemos bases estándar para lo que es no competitivos. Aquí está. Esa es la base estándar. Entonces, esto ayuda bastante. Y aquí te dicen cuáles son los pasos a seguir. Aquí está, ¿no? ¿Qué haces en actuaciones preparatorias? Ya te dice aquí ya. Ya te dice, no corresponde hacer segmentación. En la estrategia que tienes que identificar, culmina con la identificación del proveedor seleccionado y la aprobación del expediente de contratación en el cual consta la cuantía. Y la fase de selección, ¿no? Se invita al proveedor identificado en la estrategia para que formalmente presente sus ofertas, ¿no? Y ahí te va indicando. Y sigue los siguientes pasos. Entonces, si ustedes revisan las bases estándar, ya no hay factores de evaluación. Aquí están los documentos obligatorios y está el requerimiento. Miren, viene por forma de contrato. No hay factores de evaluación. ¿Se dan cuenta? No hay factores de evaluación. Ya simplemente ya viene el contrato. ¿Ok? Entonces, aquí sí hay otro cambio, o varios cambios, quizás a lo que no estemos adecuados. Miren, una vez seleccionado al proveedor, se procede con la aprobación del procedimiento de selección no competitivo. A ver, ¿qué ocurre? Con la norma anterior, en las actuaciones preparatorias, elegías al proveedor con quien vas a contratar, certificabas y aprobabas el expediente de contratación. Y obviamente, antes de aprobar el expediente de contratación, ¿no? Tramitabas tu informe técnico, tu informe legal y sacabas tu resolución. Por ejemplo, si era un gobierno local, la resolución del alcalde aprobando la contratación directa. Luego OEC, en ese entonces OEC, elaboraba las bases, publicaba en el SEACE y presentaba su oferta el proveedor, en este caso invitado, y OEC evaluaba y daba la oferta, se daba la buena pro y corría el plazo para la firma de contrato. Ese era el procedimiento. Pero ahora no. O sea, la aprobación de la contratación directa no es antes, es en la fase de selección.
Miren, ¿no? O sea, es en la fase de selección. O sea, una vez seleccionado al proveedor, se procede con la aprobación del procedimiento de selección competitivo. Entonces, esto, como les dije, está alineado de acuerdo a la base estándar. Aquí está. Miren, señores. Actuaciones preparatorias. A. Este requerimiento no aplica segmentación, ojo, no aplica segmentación, tampoco los tipos de consulta al mercado ni los tipos de indagación en el mercado. Esos dos no aplica, porque como no se segmenta, no le aplica. Pero eso no quiere decir que no puedes hacer una indagación si es que la cuantía va a variar, ¿no? ¿Ok? Luego está la estrategia y está la aprobación del expediente de contratación. ¿Listo? En la fase de selección, invitan, publican en SEACE, reciben la oferta y la revisan, ¿no? El proveedor invitado presenta la oferta técnica, económica, además ya debe contar el RNP, la oferta no debe superar la cuantía, entre otros. Aplica subsanación, esto está interesante, no había con la norma anterior. Y ya, mira, acá recién mira, o sea, ya tienes que tener prácticamente la oferta que cumpla, ¿ya? Si ya cumple este proveedor, tramitas, ¿ya? Tramitas la aprobación del procedimiento de selección no competitivo. O sea, esto no era así, pues. O sea, en la norma anterior, esto se hacía antes. O sea, antes aprobabas la contratación directa, previo informe técnico, previo informe legal. Aquí, cuando ya tengas elegido el proveedor y haya presentado la oferta del proveedor y este cumpla, ahí recién apruebas. Ahí recién apruebas. Y acá viene, ¿no? C, aprobación del procedimiento competitivo. Y ahí dice, ¿no? Para aprobar el procedimiento no competitivo se requiere informe técnico y legal. O sea, recién aquí vamos a hacer los informes técnicos, tal cual dice las bases, si puede. Un poco quizás eso no cuadra en la lógica que teníamos, o sea, que íbamos desarrollando. Se entiende que cuando yo elija, eh, cuando yo elija hacer una contratación directa, debo sustentar, y ahí debería partir un informe técnico. Eso es lo que hacíamos con la norma anterior. Ahí se aprobaba y obviamente aplicábamos. Ya, aquí hay que precisar lo siguiente. O sea, esa parte de justificar si es contratación directa, en este caso procedimiento no competitivo, continúa. O sea, eso sí lo tengo que hacer en la primera parte. El área usuaria me tiene que sustentar ahí. Y yo como logística tengo que evaluar si encaja o no encaja en la causal. Ojo, en la causal. Y eso lo voy a plasmar en la estrategia de contratación. Acá, aquí. Ya, aquí tengo que plasmar ello. Pero primero tiene que haber un requerimiento que justifique y entonces por qué requiere y si efectivamente eso encaja en esa causa. ¿Ya? Esa parte, el área user no es que no haga, o sea, no es que recién aquí, después de que ya está elegido el proveedor, aquí recién vaya a sustentar. No, él sigue sustentando acá, ¿no? Sigue sustentando acá. Por eso yo evalúo y en la estrategia defino. ¿Ok? Aquí es una formalidad para aprobar la contratación directa. En este caso, el procedimiento no competitivo. Este informe técnico es de logística. Y el legal, obviamente, ¿no? Del área de asesoría legal.
Este informe técnico es de logística. Entonces, en este informe técnico haré el recuento de todo, pues, de todo lo que se ha avanzado y más que todo me sustentaré en la estrategia de contratación. ¿No? Ahí más. Ok, y sale la aprobación, ¿no? Y aquí claramente dice, mira, el informe técnico es emitido por la dependencia de contrataciones. La resolución aprueba el titular o la autoridad de gestión administrativa, según corresponda, ¿ya? Según corresponda. Por ejemplo, si es emergencia, es el titular de la entidad. Si es servicios personalísimos, es la autoridad de gestión administrativa. Por ejemplo, podría ser gerente municipal en los gobiernos locales. Entonces, esto es quizás lo que rompe un poco el esquema, el esquema, mejor dicho, en lo que es las contrataciones directas. La secuencia es totalmente diferente, ¿ya? Totalmente diferente. Ok, en caso de emergencia, y aquí te dice que tienes un plazo para regularizar, ¿no? En caso de emergencia, obviamente ahí sí puedes regularizar, ¿no? Y ahí te habla. Pero, como les decía, es un cambio aquí en contrataciones directas a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados a, ¿no? A seguir esa secuencia de que la aprobación se hacía antes de formalizar la buena pro y obviamente la publicación en el SEACE. Y ahora estamos viendo que es después. ¿Ya? Es después. Entonces, para eso revisen estas bases. ¿No? Hay que revisar las bases de procesos no competitivos. Entonces, totalmente quizás fuera de lo que estábamos acostumbrados. ¿No? Es un poco que rompe esquemas este procedimiento de selección no competitivos. Obviamente, algunas actividades continúan de acuerdo a la norma anterior, pero tiene su cambio. Entonces, en contrataciones directas, ¿no? La autoridad de gestión administrativa, que por ejemplo en un gobierno local sería el gerente municipal, aprueba, ¿no? Los incisos o los literales en este caso, A, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N del artículo 55, numeral 1. Titular de entidad solo aprueba el B, C, K. Por ejemplo, el B es emergencia. ¿Ya? Emergencia. ¿Con qué se aprueba? Resolución. Tiene que haber un informe técnico, informe legal, y el informe técnico ya dijimos que es de la DEC. ¿Ya? Ahora, el tema es lo siguiente. La aprobación, o sea, aquí si se dan cuenta, no hay una especie de buena pro. Con la norma anterior sí dabas una especie de buena pro. Pero no había lógica, pues, o sea, si no están compitiendo, o sea, ¿por qué tendrías que dar la buena pro? Miren, yo voy a buscar buena pro. A ver que me busque. Ya, vamos a ubicar, aquí está. Pero en la etapa prácticamente no me decía nada. Esto es de no competitivo. En la presentación de ofertas, esto es consorcio, esto no es. Garantías. A ver, contrato de consorcios. Ya, aquí está. Dice, no, de cabe el numeral 87.3, el reglamento establece que la entidad contratada suscribe el contrato mediante una firma digital en el caso del postado publicado con la buena pro cuente con certificado digital. Ya, esta es la parte general. O sea, obviamente cuando tengamos que contar los plazos, pues, obviamente va a ser, ¿no? Después de la buena pro. Requisitos para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos. Y ahí te señala efectivamente. Entonces, la elección del proveedor, ¿no? Lo que hablamos como en este caso para la buena pro,
se tiene que dar justamente con la autorización, ¿no? Con resolución, y con el informe técnico y legal, ¿ya? Con el informe técnico y legal, ¿no? Ya en el sistema, por formalidad, no va a tener que registrarse la buena pro, pero vas a requerir para eso la resolución de la aprobación y los informes técnicos legales. O sea, prácticamente es como una buena pro con resolución. Práctica, por eso decía, vendrías, ¿no? Prácticamente a darse la buena pro con una resolución. No, porque esta es la que te está aprobando, ¿no? La que te está aprobando. Pero por formalidad en el sistema sí te va a pedir. Después de aprobado, ¿no? La DEC comunica al proveedor para firma de contrato. O sea, aquí no hay consentimiento, porque obviamente no hay una competencia entre los proveedores. Solo uno ha sido invitado, prácticamente ha sido a dedo. Muy bien, si es que no llega a firmar contrato, que a veces ocurre, deja sin efecto la adjudicación. Mm, Ahí hay un plazo para poder publicar la resolución de aprobación y los informes técnicos, que es 10 días. No se puede regularizar salvo en emergencia. ¿Ya? Salvo en emergencia. Entonces, esta figura sí es un poco, como digo, diferente, hay un cambio fuerte en lo que es la aprobación. En lo que es la aprobación. En estas contrataciones no competitivos no procede contrataciones complementarias, tampoco aprobación de adicionales en casos de emergencia y desabastecimiento. En esos casos no compete. Muy bien, entonces esos son los procesos competitivos y no competitivos. Pero hay otro grupito que se llama modalidades eficientes de contratación, algo así dice. En las modalidades eficientes de contratación, ustedes van a ubicar a lo que es contratos menores, van a ubicar a lo que es compras corporativas, compras centralizadas, compras por acuerdo marco, compras por encargo, eh, y compras especializadas. Algunas, algunas están vigentes, por ejemplo, contratos menores pueden utilizar, son menores iguales a 8 ITs. Lo que es compras corporativas pueden utilizar, compras por encargo pueden utilizar. Las centralizadas todavía no ha salido en qué casos, en qué bienes y servicios se va a aplicar. ¿Ya? No ha salido todavía. Eh, Ahora, el acuerdo marco, salió un acuerdo marco diferente a lo que es catálogo electrónico. Eso todavía tampoco ha salido el listado en qué casos se va a aplicar, pero el catálogo electrónico que conocemos, eso sigue más así, ¿no? Eso sigue. Después teníamos compra de bienes especializados, tampoco ha salido, entre los que por ahora recuerdo. Entonces ahí los que sigue utilizando contratos menores, ¿no? Eso se utiliza. Lo que es compras corporativas es similar a lo que siempre estamos haciendo, es decir, varias entidades se juntan, ¿no? Una entidad contrata en lugar de todas las demás entidades, ¿no? Él lleva el proceso y elige a un proveedor, eso es compra corporativa. Compras por encargo es que, por ejemplo, una entidad no tiene la suficiente expertise para hacer un tipo de compra, encarga, por ejemplo, a Perú Compras. Le encarga a Perú Compras que realice la contratación. Eso es encargo, eso también sí está vigente, eso no ha cambiado, continúa esa figura, ¿no? Por ejemplo, de lo que estamos mencionando. Pero sí todavía no podemos utilizar las compras centralizadas porque todavía no ha salido, ¿no? La resolución directoral por parte de la EGEA que indique en qué casos, por ejemplo, se va a utilizar esas modalidades. En acuerdo marco de la misma forma. Ya les dije, ese acuerdo marco es diferente al catálogo electrónico que conocemos. Y los especializados también, ¿no? Todavía no se ha establecido cuáles son esos especializados. Entonces el resto lo seguimos utilizando.
seguimos utilizando eh, esas modalidades especiales. Esas modalidades especiales porque no sigue este mismo procedimiento. A eso me refiero. Modalidades especiales que no siguen el mismo procedimiento. Salvo lo que es compras corporativas y por encargo, ¿no? Eso sí se hace un procedimiento, pero la figura es de que la entidad no lo lleva, sino es otra la que va a llevar el proceso de compra. Básicamente es eso. Muy bien, eso podemos resumirle, señores, a grandes rasgos de la fase de selección, los cambios de la fase de selección, ¿no? Con la nueva Ley General de Contrataciones. Ya bueno, y de ahí pasaríamos a ver la parte de ejecución contractual en la siguiente sesión. No sé si hay consultas para poderlas absorber con gusto. Por ahí me dicen que ninguna. Entonces, para llevar bien la fase de selección, no secreto, sino es el tip, sería revisar las bases estándar. Las bases estándar son lo que completan, ¿no? Quizás los vacíos o lo que no está clarificado o no está claro en el reglamento. ¿Ya? Porque en el reglamento quizás es un poco confuso, ¿no? Porque habla, dice aspectos generales de la fase de selección y habla de algunos artículos, y luego aquí más adelante, otro capítulo que dice disposiciones específicas para la fase de selección de bienes y servicios. O sea, un poco que quizás confunde, ¿no? En las actuaciones preparatorias, eso es lo que encontramos, ¿no? Aspectos generales para actuaciones preparatorias. Después dice disposiciones específicas, mejor dicho, para bienes y servicios. Luego dice disposiciones específicas para obras y consultorías de obras. Entonces, para que no caigas en confusión, en las bases estándar tenemos prácticamente, digamos, compilado todo lo que tienes que aplicar. Entonces, ahí el tip es revisar las bases estándar y con ello, ¿no? Llevar unas buenas bases, aplicar el nuevo criterio de evaluación de ofertas, elegir la mejor oferta, la de calidad, y obviamente dar la buena pro y luego consentimiento y firmen el contrato. Muy bien, señores, muchas gracias por el día de hoy. A ver, hay una pregunta por fin. Dice, para licitación pública abreviada, el tema de evaluaciones es como máximo 40 puntos. Así es, Eddie. Ya 40 puntos como máximo. Y, no sé si estabas al inicio, les había mostrado que incluso podía ser menos. No podría ser menos. No podríamos darle mayor puntaje. Acá les había explicado. ¿No? Aquí está. Entonces, máximo 40. Entonces, incluso les había hecho un ensayo, ¿no? Podría ser incluso menos aquí. Yo podría poner, a mí en el ejercicio que hicimos ese instantes lo pusimos 25, ¿no? Y los otros 75 estaban acá, 15 aquí, 15 en garantía, 15 en disponibilidad, capacitación y mejoras. Ahí estaban los 75 de la diferencia. Pero no quiere decir, por ejemplo, va a depender, pues, ¿no? O sea, si por ejemplo voy a comprar madera, no voy a aplicar pues garantía a la madera, ¿verdad? Capacitación tampoco, pues, ¿no? No voy a aplicar capacitación para manejar madera. Mejoras, quizás, ni así, o sea, habría que revisarlo bien. Por eso digo, ya los factores dependen. Entonces, en ese caso, tendría que aumentar el puntaje en este factor. Este sí o sí va a ir.
Entonces tendré que aumentar y quizás evaluaré poner sostenibilidad económica, social, ambiental, integración para que llegue al menos a los 60 puntos. ¿Ya? Entonces, en bienes es máximo 40 puntos. Puedo poner menos. Puedo poner menos. Mm, una muy buena pregunta. Dicen, de entre los compradores públicos, ¿qué denominación tendrían los cotizadores? A ver, en principio, los cotizadores podrían seguir existiendo como término cotizador en los contratos menores. O sea, la norma solo en los contratos menores utiliza el término cotización. O sea, ¿qué dice? En el artículo 226, 227, habla, ¿no? Se cotiza, dice. Entonces, habla del término cotizar. Entonces, hablamos que debería haber personas, obviamente, que van a hacer esa labor. Por eso, usualmente en el árbol de los logísticos se les conoce como cotizadores. Pero en los procedimientos de selección, en ningún extremo se habla de cotización. Lo que se habla son términos, por ejemplo, eh, interacción. Dentro de interacción tenemos indagación básica, indagación avanzada, y hablamos también de consulta al mercado básica y avanzada, y dentro de eso hablamos, o sea, la utilización de eso hablamos de herramientas, y en el otro grupo hablamos de fuentes. Entonces la norma no habla, pues, de cotización. Ahora, eso no quiere decir que no puedas utilizar cotización. O sea, adicionalmente podrías utilizar, porque recuerden que en la interacción de mercado hay puntos que dice otros. Y en la guía ahí detalla más o menos qué es lo que podrías considerar en otros. Y por ahí podría quizás entrar la cotización, ¿no? Pero como pueden ver, ya no se centra en el término cotizar en los procedimientos. Entonces, en los procedimientos no cabería, no sería coherente utilizar términos de cotizadores. Quizás ahí ya habría que buscar, no sé si llamarlo interactor con el mercado, eh, o no sé si quizás lo podrían poner como responsable de la estrategia de contratación, porque recuerden que la interacción es parte de la estrategia, ¿no? O sea, en los procesos ya olvídense, o sea, ¿no? Saquemos el chip de la cotización. La cotización está enfocada en el precio. Entonces, la nueva normativa no se enfoca en el precio. No quiere decir que no existe precio, sí existe, pero el enfoque de la interacción se centra en mejorar el requerimiento, en que en que el logístico se enfoque en qué es lo que va a comprar y conozca a profundidad cómo es el proceso de compra, cómo viene, cómo proveen los proveedores. Hay garantías, existe plazos diferenciados, hay prestaciones accesorias. O sea, en eso se centra la interacción con el mercado, no se centra en el precio, salvo en lo que te salga rutinario y operacional, que puedes agarrar contratos anteriores, precios históricos o precios de otra entidad. Ok, entonces creo que ahí habría que ver, ¿no? Un término, quizás la norma no nos va a decir, como le decía, podría ser responsable de interacción al mercado o el de estrategia de contratación, ¿no? No sé si decirlo, estrategas de contratación o responsables. Bueno, un buen punto, ¿eh? Para ver cómo se va a llamar los cotizadores. Pero en la parte de contratos menores, ahí sí, ¿no? Van a tener que seguir utilizando cotizadores para que realicen las cotizaciones, para la redundancia. Muy bien, señores. ¿Alguna consulta más? Bueno, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana
Gracias por mi parte. No sé si los organizadores pueden dar alguna indicación. Conmigo sería hasta el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias por la ponencia de la sesión 2. Entonces, a los participantes decirles que el día de mañana seguimos con, con el tercer módulo, ¿no? El tercer módulo, ejecución de contratos con el Estado. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora. Eh, Vamos a estar nosotros ya 15 minutos antes, ¿no? Para que ustedes, si tienen consultas, algunas dudas, por favor, háganle por interno. Ya les está dándole, es el mismo link, por si acaso, es el mismo link para el día de mañana. A cada asistente se le está mandando personalmente, ¿no? Es muy personal. Entonces, estén atentos el día de mañana. Mañana es la última sesión y mañana estamos dando las pautas por la certificación, ¿no? Y entonces, decirles hasta mañana, que tengan una bonita noche para ustedes. Hasta luego.